Vayan conmigo en sus Biblias porque no va a estar este versículo en pantalla. Vayan conmigo a Lucas 17. Cuando estén ahí digan amén. Lucas 17. Amén. Lucas 17 a partir del verso 26. Jesús hablando de los tiempos finales. Jesús hablando de aquel día en que el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, habría de volver a decir presente, a hacer entrada, a escribir un nuevo capítulo, a inaugurar un nuevo conteo regresivo hacia la finalización de las cosas, refiriéndose a ese día de su venida y del juicio y de hacer nuevas todas las cosas y del milenio y demás temas escatológicos. Decía él, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, refiriéndose a esa venida de parte suya. Y él nos deja ver cómo era la temperatura, cuál era la mentalidad, cuál era la actividad de la gente en los tiempos de Noé. Dice el versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está diciendo Jesús con una historia de Noé que el público a quien él le dirigía la palabra lo conocía bien? Y muchos de nosotros, porque es una historia clásica de la palabra de Dios, creo que lo conocemos bien también. Una sociedad local y mundial, porque la población no era que estaba sobrepoblada, ni mucho menos. Inclusive mucha gente han tratado como de estimar de cuántas personas estamos hablando cuando la tierra fue inundada por las aguas de la época de Noé. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente murieron? 1 millón, 2 millones, 3 millones, o sea, no se compara jamás. O sea, cualquier condado quizás tenga más gente de lo que había en ese momento. El monto no es lo importante. Lo importante es saber, everyone got wiped out. O sea, todo el mundo fue muerto en ese diluvio. Solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Están conmigo, amados? Entonces, cuando uno mira que solamente un puñito de personas logró escaparse de un juicio de Dios, Jesús está diciendo, advirtiendo, el famoso dicho que yo siempre digo, que la abuela decía que yo no le entiendo, alguien que sepa la explicación me la da, lo de guerra avisada no mata soldados, para mí es un disparate, pero creo que hay, la lógica detrás de eso es que un heads up, o sea, una advertencia, ¿no? Por lo menos le para las antenitas a uno y uno dice, espérate, o sea, algo está por venir, déjame estar precavido, déjame estar atento a ver qué es lo que está pasando. Hermanos, o sea, esta comunidad de Noé se le dio un heads up. No, se le advirtió de un juicio que venía sobre ellos, pero ¿a qué se debía? A que el corazón, el alma, el espíritu de los seres vivientes en ese momento se había entenebrecido de tal manera, se había distanciado de Dios de tal manera, estaban tan apáticos a lo espiritual, les importaba un colmillo lo espiritual, que Dios quedó asqueado, hermanos, quedó decepcionado con la temperatura de la sociedad. Igual se ha advertido que la sociedad mundial eventualmente va a ir de mal en peor. ¿Cuántos están conmigo? Y no está más grave porque la iglesia está presente. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que todavía guardan valores, todavía guardan principios, todavía guardan el conocimiento de Dios, todavía saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Todavía son capaces, como dice la Biblia, de ser sal que preserva la descomposición de la sociedad y de ser luz
no, que contrarresta la oscuridad que la quiere arropar. Tú y yo somos luz y sal de esta sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Génesis. Y esta sí se lo voy a poner en la pantalla. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y luego voy a leer del 11 al 22. Porque nos da un poquito del contexto de cuál era la temperatura en el momento en que esta tormenta nunca vista. ¿Cuántos nos sorprendimos con los aguaceros de hace unos días aquí en el sur de la Florida? Honestamente a mí me sorprendió. O sea, yo sabía que había lluvia, así que, pero nunca. Cuando llegué a ver lo inundado que estaba el aeropuerto, o sea, las calles o los carros bajo agua, dije yo, oh wow, o sea, el asunto fue serio. ¿Cuántos huracanes, tormentas no hemos visto que han tocado las costas de Texas, de Luisiana, de Alabama, de Pensacola? O sea, y los estragos que causa una tormenta y las muchas aguas. Imagínense, hermanos, lo bestial de una inundación sobre la faz de la tierra que limpió, wiped out todo lo que existía, vida de planta, vida animal, vida humana. Solo los que estuvieron montados en la barca sobrevivieron ese juicio. Dice Génesis 6, versículo 5 en adelante. Y vio, mi reloj está parado por alguna razón, amado, dicho sea de paso. O sea que ahora no sé, a ver, dice 10:51, aquí está parado en 25. Dice Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Usted dirá, pero en los tiempos de Noé, ¿de qué maldad estamos hablando? Porque cuando uno mira la maldad de hoy en día, ¿cuántos dicen amén? ¿No? O sea, ahí hay muestras para un catálogo, ¿no? O sea, la maldad de nuestros días se puede detallar de una manera horrenda. O sea, que unos temas racistas o el aborto o el tráfico humano o qué sé yo, cuántos males no hay en el mundo, la esclavitud o qué sé yo. En los tiempos de Noé, hermanos, it was rampant. O sea, había por doquier una maldad que estaba caracterizando los hombres y las mujeres, ¿no?, de la época. Y dice aquí, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, estaban echados al pecado. Estaban totalmente abandonados a un pensamiento y a una voluntad que desagradaba a Dios. Dice que todo pensamiento, todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente para hacer lo malo. Hermanos, estaban totalmente desconectados de una iniciativa de agradar a Dios. Yo no sé tú, algunos dicen, hay que leer menos periódicos, obviamente ver los portales digitales porque ya nadie compra periódicos físicos, ver menos noticieros, o sea, tocar menos las realidades de la sociedad. Yo soy de los que digo, no, mantente conectado a la sociedad. Los famosos monjes son los que se retiraban a un monasterio, una casa solitaria en la cima de una montaña, con la finalidad de acercarse a Dios, de purificar sus mentes, sus corazones. Pero Dios no nos ha llamado a eso, hermanos. Dios no nos ha llamado a desconectarnos de lo que está pasando en la sociedad. Un día vamos a ser retirados y vamos a estar siempre, no flotando en una nube, no con unas alitas y tocando un arpa, pero vamos a estar desconectados de esta realidad, de este mundo, de este entorno, de estas dificultades. Un día vamos a cambiar de panorama, de contexto, del oxígeno que respiramos. Pero mientras tanto, hay que guayar la yuca aquí, hermanos. Tú como hijo de Dios, como hombre, como mujer que has abrazado a la fe, te toca ser luz y sal en esta generación.
no es para nosotros retirarnos y retreat, ¿no? Y irnos a un monte como sucedió en aquella ocasión del monte de la transfiguración. ¿Recuerdan el episodio? Que Jesús se llevó a aquellos 3 discípulos y en una experiencia en el monte solamente entre ellos se le apareció Moisés y Elías y resplandeció Jesús y Pedro estaba tan sobrecogido con la solemnidad del momento que le dijo al Señor: Señor, hagamos 3 chocitas, hagamos 3 casitas aquí, quedémonos aquí en este retiro. Qué bueno es cuando uno va a unos retiros, ¿no? ¿Verdad? Que uno se retire en un campamento, y hay un laguito, y una matica, y un río, y una comidita, y descansa, y los pajaritos, y la mariposa. Eso es muy lindo. Pero como Jesús le dijo, nuestro lugar ahora mismo no es permanecer en la belleza de este momento santo, sino que hay que bajar de nuevo al pueblo. Hay que bajar de nuevo. Inclusive cuando bajaron, de una vez se toparon con un problema pendiente, esperándolos. Donde aquel papá había traído a aquel hijo, ¿recuerdan el episodio? A los discípulos que habían quedado atrás. Y los discípulos no supieron cómo administrarle a ese hijo. Y el papá desesperado, cuando por fin Jesús llega: Señor, qué bueno que llegaste. Le traje a tus discípulos, a mi hijo, para ver si le ministraban, si le oraban. Pero no pudieron hacer nada por él. Hermanos, hay que bajar del campamento, hay que bajar del retiro, hay que bajar del hotel donde vamos los lanzados ahora en junio. Hay que bajar para insertarnos en esta sociedad, hermanos. ¿Están conmigo? Nuestra labor, nuestra tarea, nuestro llamado está para afectar el aquí y el ahora. Este era el ambiente, hermanos, en los tiempos de Noé. Fíjense que Jesús dice, como en los tiempos de Noé. Pero solamente menciona la rutina. Jesús solamente, que ellos estaban metidos en su rutina. Duermen, me levanto, me desayuno, voy al trabajo, cojo un break de 1 hora, vuelvo al trabajo, loco que lleguen así que poncho, voy al supermercado, voy a la cita médica, voy al gimnasio, llevo al niño a jugar pelota, vuelvo a la casa, hago la cena, que lavo la ropa, me acuesto, de nuevo, duermo, me despierto, desayuno. La rutina, ¿cuántos conocen la rutina? Monótona, predecible. Todos tenemos esta rutina, una programación prácticamente exacta con sprinkles de aquí a allá, una que otra cosita que cambia lo que uno hace todos los días. Hermanos, pero déjenme decirles, necesitamos insertarnos en la sociedad para ser luz y sal de nuestra sociedad. Jesús hacía mención de la rutina. En los tiempos de Noé, decía él, la gente estaba siguiendo su ciclo normal de vida. Comían, bebían, se casaban, sembraban, no, o sea, cosechaban, ordeñaban, lo que se hiciese en el momento. Y no solamente que la gente está muy entretenida con su rutina, sino que dentro de su rutina están muy desconectados de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice Génesis? Hablándonos específicamente de la condición, el pulso de la gente. No solamente que Dios no estaba en su radar, lo de ellos era trabajar de 9 a 5 y cocinar y lavar la ropa y que la comida esté caliente. No solamente estaban ocupados en la rutina, sino que había un problema de corazón, de pensamiento, de iniciativa a continuamente hacer lo malo. Que Dios decía, wow, pero esto hay que ponerle un stop. Hay que resetear el pensamiento y el corazón, porque estaban tan mal. Piense usted desde el huerto, ¿no? Donde Dios lo creó todo perfecto y se dañó por el pecado. Y prontamente vimos que un hermano se levantó contra otro y le metió un peñón en la cabeza y lo mató. Desde ese primer homicidio entre Caín y Abel, hermanos, y todo lo que la sociedad comenzó a experimentar al estar desconectados del huerto, del plan perfecto de Dios, de la voluntad, de los propósitos de Dios, del Padre mismo, cosechando lo que el Padre mismo le dijo. Su acción
lo único que va a traer sobre ustedes es muerte, muerte espiritual, muerte física, y lo estaban experimentando, donde sus mentes y sus corazones estaban siendo gobernados, no por corrientes anti Dios, antibíblicas, anti justicia. Y nosotros, hermanos, vemos eso todos los días en nuestra sociedad. ¿O soy yo el único que veo noticiero, hermanos? Necesitamos, hermanos, saber que en el versículo 6 Dios dice, viendo el panorama de los tiempos de Noé, dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Hermano, es un versículo pesado, que yo no, I'm not going to abound, no voy a sobreabundar, pero muchos try to water it down, tratan de aguarlo, de apaciguarlo, pero no importa cómo usted lo lee, quizás como cuando él se refiere al pueblo de Israel en su momento, que fue tan necio, hermanos, excúsenme la palabra, fue tan cabezón, fue tan duro, no como yo les leía en estos días, no sean de duros cerviz, no sean de duros cuellos, que era tan difícil manejarlos, jinetearlos, que el Señor dice, wow, pues yo no puedo estar en esta lucha continua con este pueblo, o sea, me arrepiento haberlos elegido por pueblo, o sea, take it for face value, o sea, asúmalo y tradúzcalo como usted quiera, dentro de la soberanía de Dios, que puede pensar y decir lo que a él le venga en gana, ¿no? O sea, el Señor se arrepintió y le dolió su corazón, ¿no? Ver la condición del hombre. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios tiene un plan para con tu vida. Su plan no es para destruirte. ¿Tú sabes quién se destruye? Uno mismo. Como dijo Jesús, yo no he venido a condenar al mundo. El mundo ya está condenado por su propio peculio, por su propia escogencia, no por sus propias decisiones. Ellos mismos, al no reconocerme, al no buscar de Dios, al darle la espalda al Padre, o sea, ellos mismos por su peculio están condenados. Yo no he venido a condenar, o sea, yo he venido a salvar, a dar la oportunidad. He venido a construir un arca para que todo el que se monte en esa arca sea salvo. ¿Cuántos dicen amén? Que es más o menos como la analogía y el paralelo que como podemos comenzar a hilar entre la historia de Noé y la salvación nuestra hoy día. Porque los que se salvaron fueron 8, pero la invitación no fue para todo el mundo. Fue para todo el mundo, ¿no? O yo leí mal. O sea, lo que pasa fue que no hicieron caso al anuncio, ¿sí o no? O sea, se hicieron de la vista gorda, se taparon los oídos, no les interesaba. Por el contrario, una locura. Criticaron a Noé, pero Noé está desquiciado. Imagínense con 600 años cualquiera. Pero imagínense, hermanos, o sea, no lo tomaron en serio. Como mucha gente hoy día en el 2023 no te toman a ti en serio. No me toman a mí en serio cuando le hablamos de la fe, cuando le hablamos de Jesús, cuando le hablamos de la realidad de la condición del hombre, cuando le hablamos de la realidad de la eternidad, cuando le hablamos no de las opciones de a dónde se dirigen nuestras almas o a una eternidad para siempre con Dios, a una eternidad perdidos, separados, para siempre alejados de Dios. No nos creen, hermanos. No, se ríen, se mofan, nos tienen por locos, nos evitan, porque creen que estamos viviendo de un cuento. Eso pensaron los de los tiempos de Noé, hermanos, que lo de Noé era un cuento, era un capricho, era una historia, una locura, y nadie le hizo caso, hermanos. Hermanos, necesitamos en vida hacerle caso al Señor. Y aprovecho y hago un primer punto de este mensaje. Móntate en la barca, hermanos.
móntate sobre la provisión de Dios para la salvación de tu vida. ¿Sabes cuál es la barca? No es Iglesia Victoria. No es la iglesia de la esquina. Otra denominación, no es ni la católica, ni la bautista, ni la presbiteriana, porque no es una iglesia la que salva. ¿Están conmigo, hermanos? Quien salva al ser humano es la persona de Jesús. Solamente Jesús salva nuestras vidas. Solamente en Él hallamos perdón de nuestros pecados. Solamente en Él hallamos esperanza, restauración, restitución. Podemos nosotros realmente vivir nuestras vidas con propósito. El aquí, el ahora. Y cuando vivamos y pasemos a vivir el más allá, cuando crucemos el umbral, que con esta luz de frente casi siento así como follow the light, nos sigue la luz. Cuando un día nos toque seguir esa puerta de la eternidad, nos vamos a adentrar a una eternidad con el Padre, hermanos. Vamos a vivir para siempre con el Señor. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sigo rápidamente. Pero Noé, que no era perfecto, dicho sea de paso. ¿Saben? Eso me fascina de la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos significa todo el mundo. Y en la Biblia usted puede buscar cualquier personaje, con la excepción de Jesús, que nos dice la palabra muy claramente: tentado en todo, mas sin pecado. Ahora usted puede buscar a cualquier otra persona y usted va a hallar sus torpezas, va a hallar su fragilidad, va a hallar su humanidad. A cualquiera. El apóstol Pablo, fragilidades, pecados. Pedro, fragilidades, humanidad. David, fragilidades, humanidad. Todo el mundo cayó corto de las expectativas de Dios. Noé, si usted lee bien el relato sobre Noé, que dice la Biblia que era un hombre justo y que caminaba con Dios. O sea, para una época donde la relación hombre y Dios era bastante peculiar, a través de terceros y sacerdotes y ritos y demás, y que el Espíritu iba y venía, y que no había, se nos dice que Noé caminaba con Dios. Mucho decir, hermanos. Sin embargo, hay un episodio ahí feo, ¿no? Que se embriagó, se pasó de copitas, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Ni siquiera voy a dar un paréntesis de eso, pero ustedes me han oído mis paréntesis sobre el alcohol. O sea, no se supo medir, ¿no? Y pasó un momento bochornoso. Se pasó de copa, estaba desnuda, las hijas lo vieron desnuda. O sea, un episodio lamentable, porque Noé no era perfecto. Pero dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Y fue capaz Noé de escuchar la advertencia de Dios. Y fue capaz Noé de creerle a Dios. Y fue capaz Noé de obedecer a Dios. Y fue capaz Noé de hacer su parte, de comunicar a los demás. Señores, después no les digan que yo no les dije. Dios les manda a decir, tará, 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 y les canta. O sea, sálvense, únanse a este llamado y respondan a este llamado y suban a la barca. Y todo el mundo, ¿no?, siguió su paso, siguió su ritmo, siguió su calendario, siguió su rutina. Y cuando llegó la hora de cerrar la puerta del arca, solamente Noé y su círculo íntimo de familiares se salvó, hermanos. Como en los tiempos de Noé, así también será en los tiempos finales. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2. Permítanme leer ahí el versículo 5 en adelante. Pedro diciendo algo muy interesante sobre esta época de Noé y los tiempos actuales. Recuérdense que en las cartas de Pedro es que Pedro menciona, ¿no?, los que se mofaban, los que se burlaban diciendo: ve acá, ¿y cuándo es que este Señor de ustedes va a venir? ¿Se recuerda ese pasaje? Que él decía que la gente mofaba diciendo, por fin, ¿cuándo es que va a ser el momento de su venida? Y es donde Pedro dice: ninguno tenga por tardanza la venida del Señor. No es que el Señor esté corriendo tarde, como muchos de ustedes, y no voy a mencionar su nombre, quiénes son, pero ustedes saben quiénes son, siempre corren tarde y el reloj, boten lo que no les sirve de nada. Cierro el paréntesis. O sea, y si se ríen saben quiénes son. Y no voy a mirar a nadie. O sea, no solamente que no es una tardanza, sino que dice, Él es paciente. Está pacientemente esperando, ¿no?, que el ser humano proceda al arrepentimiento y como fruto del arrepentimiento logre salvarse. Pero ¿saben qué? Un día va a ser. O sea, no ha venido, es paciente porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ¿no? Y Él está hilando su cronología de los eventos y de los momentos. Pero un día va a ser. O sea, es interesante cuando usted lee ahí Génesis, creo que es capítulo 5, que parece ser que desde el momento del anuncio a que llegase el diluvio, pasaron 120 años, creo que fueron 120 días, no me recuerdo. Uno de los dos, pero no importa. Se le dio un marco de tiempo, ¿no?, para que la gente respondiera. Ahora, hermanos, como dice el Señor, nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe cuándo va a ser que el Señor irrumpa, ¿no?, y haga una línea y comience a hilar un capítulo nuevo en la realidad de la sociedad mundial. Por eso segunda de Pedro 2, versículos 5 en adelante dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Pedro nos lo aclara, nos dije, para que no les quepa la menor duda. Era que el pueblo, la sociedad, estaba viviendo sin tomar a Dios en cuenta. ¿Y no les parece que eso está pasando hoy en día en la sociedad? Yo les vuelvo y les digo lo que creo que les mencioné la semana pasada, las estadísticas de cómo la sociedad presente está sumamente apática a lo espiritual es alarmante. Cómo la gente no quiere saber de Dios, no quieren ir a la iglesia, no se quieren conectar con el Señor, no quieren vivir para Él. Los valores que antes tenían ya lo tiraron por la borda. O sea, quieren vivir de manera desbocada y loca, hermanos. O sea, un reflejo, como dice aquí, que el mundo está viviendo sin Dios. Tiempo después de este tiempo de Noé, dice, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Hermanos, si hoy en día usted no ve la perversión sexual, la desestimación de las figuras de autoridad, no, el espíritu de sálvese quien pueda, cada quien
haga lo que quiera, como dice la promoción de los tenis Nike, just do it, simplemente hazlo, no importa, mejor es pedir perdón que pedir permiso. Hermanos, esto está abundando en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Cuántos aquí están dispuestos a marcar la diferencia en esta sociedad, hermanos? Porque hay una tormenta que se avecina, hermanos. Hay un diluvio que viene, ¿no? Que quizás no va a ser de agua, sino como dice el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas, va a ser con lluvia de fuego, hermanos. ¿Quién sabe? Que mucha gente, que si un evento nuclear, lo que sea, ¿quién sabe? Ahora, si usted no le da espanto, todo lo que se está viendo en la televisión, estas uniones entre Rusia y China y el coreano y Irán, o sea, estás viendo toda esta nomenclatura político-social que se está dando, hermanos, es para uno decir, ¿no? Abracémonos del Señor, aferrémonos al Señor. En estos días yo escuchaba personas decir lo que se avecina a nivel social, político, económico, no es fácil. Hermanos, Dios nos libre. O sea, y ojalá solamente sean rafaguitas de viento, ¿no? Que no anuncian el ojo de un huracán. Pero un día, hermanos, va a haber un ojo de un huracán que va a atravesar esta sociedad mundial medio a medio. ¿Están conmigo, hermanos? Y nosotros tenemos en lo que eso se da, que pudiese ser mañana, pero pudiese ser que se dé mucho después de que usted se haya muerto y ya no esté en medio nuestro. ¿Qué le toca a usted cargando la antorcha del evangelio en esta su generación? Ser luz y sal, hermanos. Anunciar la bondad de Dios. Anunciar el amor de Dios. Anunciar los propósitos de Dios. Decirle a la gente que tienen tiempo de volverse a Él. De modo tal, hermanos, no pierdas la oportunidad de montarte en la barca. No pierdas la oportunidad de anunciar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no como iglesia, porque suena mucha gente, como creyentes. Tú personalmente estás asignado a comunicar un mensaje de parte de Dios. No nos dejemos amedrentar por las voces críticas de los demás. Hermanos, no es un secreto lo que el mundo, lo que la calle piensa de la iglesia, lo que piensa de los creyentes, de lo que piensan de la gente con valores. No es un secreto. Si usted no lo escucha, revísese, porque todo árbol que da buenos frutos se le tiran piedras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted no le está tirando piedra, revise saber si es que usted no está dando los frutos necesarios que los va a asociar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos, hermanos, no escuchar las voces negativas de la sociedad. ¿Saben ustedes que en el mundo deportivo hay muchos comentarios y muchos analistas y muchos programas de televisión que discuten los equipos y las jugadas y que si lo están haciendo mal, que bien, que debieron de jugar a este jugador, que cambiar, porque todos somos expertos el lunes en la mañana para comentar el juego de ayer, ¿no? Pero hay entrenadores de equipos que les prohíbe a sus jugadores ver la televisión, escuchar los programas de análisis y comentarios. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que las voces ajenas al plan, al equipo, al propósito, ¿no? Al aquí y el ahora, esas voces para lo único que se prestan es para distraer. Es to second guess yourself, para tú cuestionar tu propia jugada, tu propia actitud, mentalidad, etcétera. Y ellos dicen, 0 televisiones. No los quiero escuchando ni consumiendo lo que allá afuera se está diciendo. Enfóquense. Y por eso usted ve, ante juegos determinados, usted ve que ellos se ponen su radio, están metidos, están solitos en su esquina. Usted ve que el pitcher en el béisbol, el pitcher del día, o sea, está tranquilo, no está junto a la barandilla, chelchando con los otros jugadores. El pitcher del día está sentado solo y no está hablando con nadie, nadie le dirige la palabra, porque está concentrado en la misión que tiene de lanzar un juego, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, tú estás, no en
anotado para pichar hoy. Concéntrate, no en tu juego. No solamente hoy, estás anotado para pichar mañana también. Y pasado mañana. Y todos los días hasta que el Señor vuelva, ¿no? O el agua comience a caer. Usted está llamado a hacer luz y a hacer sal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, cierro con este pensamiento. No importa la tormenta que se aproxime, si nosotros escuchamos la voz de advertencia, si respondemos a esa voz de advertencia y nos montamos en la barca del Señor, en el plan de Dios, sépase que sobre ti va a brillar un arco iris. No el arco iris que le estamos prestando a los movimientos de hoy en día, que lo están distorsionando, pero como yo le digo a la gente, yo no se lo voy a regalar el arco iris a ese grupo. El arco iris lo hizo Dios precisamente como señal de que no iba a destruir la tierra y como señal y consecuencia de haberla destruida por actos y estilos de vida, precisamente de lo que esos grupos a veces promueven. El que tenga oídos que oiga lo que estoy diciendo. Entonces, hermanos, el arco iris del Señor, la esperanza de Dios está sobre ti. Las nubes se van a despejar. Los tiempos van a cambiar. El viento va a cesar. El agua va a rescindir. Vas a pisar sobre tierra firme. El Señor va a rehacer, relanzar tu vida en un nuevo capítulo. Móntate en la barca del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Demos un fuerte aplauso al Rey.